Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocios, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y hoy tuvimos la gran suerte de que nos acompañara Ricardo Casas. Ricardo es un diseñador industrial consolidado en nuestro país, en México, y con una gran voz en nuestro gremio. Y Ricardo es CEO de RCD y Shelf, son dos diferentes compañías y que él fundó. Y bueno, hoy hablamos de cómo puede ayudar el diseño en tu empresa. Nos habló de una radiografía del diseño en México y también hablamos de cómo gestionar diferentes líneas de negocio en la empresa. Entonces, esperemos que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. Hola a todos, es un gusto y un placer compartir este momento con ustedes. Hoy estamos súper alegres y contentos y agradecidos porque hoy nos acompaña el gran diseñador Ricardo Casas. Ricardo, déjenme les cuento que, bueno, es un diseñador mexicano, para todos aquellos que nos escuchan fuera de México, que es una autoridad del diseño aquí en México. Nosotros lo ubicamos muy bien. Y bueno, pues tenemos la fortuna que hoy nos acompañe. Y bueno, Ricardo, les cuento que se ha desarrollado con proyectos de mobiliario, arquitectura, interiores, producto, muchísimos. Ahorita nos va a contar. La verdad es que su intervención en las áreas de desarrollar producto es enorme. Él tiene una marca que se llama RCD y también creó paralelamente otra marca que se llama Shelf. Y ahorita nos va a contar de todo eso, que es súper interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias por tu tiempo. Gracias por sumar aquí a la comunidad que nos escucha. Bienvenido. Gracias Carla, gracias Antonio, pues encantado de, como dices, poder sumar y agregar algo de nuestra experiencia a su auditorio. Muchas gracias, Ricardo, y bienvenido también al podcast. Bueno, yo creo que para empezar lo más interesante para los oyentes va a ser que te presentes un poco tu perfil, tu estudio, tu trayectoria, qué tipo de proyectos hacéis, cómo surgió toda esa idea, ¿no? Cómo surgió tu carrera profesional hasta llegar aquí. Creo que puede ser de mucho valor para ellos. Gracias. Sí, bueno, yo soy de formación diseñador industrial. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, por ahí finales de los 90, principios de los 2000 es diseño industrial. Y bueno, tuve la fortuna de tener maestros increíbles, ¿no? Dentro de la Ibero, ¿no? Y por ahí de la mitad de la carrera me topé con Héctor Esrague, el cual le gustó la forma de mi desempeño y de mi trabajo y me invitó a colaborar en su estudio, ¿no? Que en ese principio estaba prácticamente arrancando, ¿no? Entonces tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar cerca de 9 años con Esrague. Tuve la fortuna de ver crecer su estudio, ¿no? A lo que es prácticamente hoy, ¿no? Que para mí pues es uno de los estudios más importantes del país, ¿no? Y probablemente de este lado del continente. Y bueno, para mí pues eso tuvo un impacto muy relevante en un tema de experiencia y de trabajo y de conocer cómo era el diseño y cómo se vendía y cómo se comercializaba, ¿no? Entonces, para mí, pues esos 9 años fueron prácticamente mis maestrías y mis posgrados y mis doctorados en diseño, ¿no? Posteriormente, ya no hubo hacia dónde yo podía moverme en temas personales, ¿no? Y profesionales y decidí montar mi estudio alrededor del 2009 y fue cuando lancé Ricardo Casas Design, RCD, que es prácticamente pues mi estudio como bien decía Carla, proyectos de interiores, proyectos de mobiliario, proyectos de producto, desarrollo, hemos hecho cosas con marcas, ¿no? En fin, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Y bueno, hasta el momento todavía seguimos
creciendo y trabajando bajo esa línea, ¿no? Y paralelamente nace Shelf, ¿no? Como un pretexto un poquito a lo que en un inicio el concepto de Shelf, yo empecé como a detectar muchísimo desarrollo de productos y de cosas que hacíamos para ciertos proyectos, ¿no? De exploración y de desarrollo, ¿no? De experimentar, de meternos como en procesos, de meternos como en muchas cosas que al final de pronto eran productos que se quedaban en una repisa, ¿no? O que no salían, o que salían para un cliente, pero en una edición limitadísima, ¿no? De pocas piezas. Entonces, todos esos esfuerzos que íbamos como generando a través de los años, me parecía como de pronto relevante ver y darles una salida comercial de cierta forma, ¿no? Y en eso se convirtió Shelf, ¿no? Como poder traer a una marca comercializadora de diseño, ¿no? Este tipo de productos y este tipo de cosas que se habían de pronto quedado guardadas. Y poco a poco fue también sumándose mucha gente muy talentosa, ¿no? Tuve la fortuna de colaborar con muchos amigos y mucha gente a la cual respeto, ¿no? Y hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Hemos presentado 3 colecciones y hemos tenido la fortuna de poder subirnos con unas colaboraciones increíbles alrededor desde la joyería, desde los textiles, desde la moda, ¿no? Evidentemente el mobiliario, los accesorios, cerámica, ¿no? Los procesos, en fin, un montón de cosas que hemos podido hacer, ¿no? Y que de eso va un poquito hoy Shelf, ¿no? En el tema de diseño colaborativo, la plataforma y las ediciones limitadas, ¿no? Qué importante todo esto que nos dice Ricardo, de cómo va abriendo estas 2 líneas y de toda el área posible que puedes desarrollar siendo diseñador. Y a mí me llama la atención muchísimo, Ricardo, que nos pudieras contar cómo gestionas 2 líneas de negocio. O sea, tienes por un lado Ricardo Casas Design y tienes por otro lado Shelf. ¿Cómo gestionar esas 2 líneas? O sea, ¿cómo se le hace? Sí, es muy complicado, ¿no? La verdad es que en un inicio, pues empiezas tú solo y prácticamente te vuelves ¿no? el circo de las 7 pistas, ¿no? Donde malabareas, pues todo, ¿no? La administración, la venta, el diseño, la presentación, el marketing, la comunicación, la producción, ¿no? La entrega, ¿no? Entonces, y haces todo tú, ¿no? Y ese es un error muy común en los diseñadores, ¿no? Y sobre todo en los empresarios, ¿no? En donde de pronto pues te tienes que dar cuenta, ¿no? En dónde sí eres bueno y en dónde no, y en dónde necesitas ayuda, y en dónde necesitas apoyarte, porque es la única forma de que puedas crecer una empresa y un equipo de trabajo, ¿no? Así, ¿no? Entonces tienes que poco a poco ir considerando cómo asociarte, ¿no? Y cómo apoyarte de ciertos perfiles que te puedan ir como complementando, ¿no? a lo que tú sabes hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en RCD he tenido la fortuna de formar un equipo sólido. Sin embargo, también he aprendido que de pronto los monstruos, ¿no? de oficinas, pues corren un riesgo tremendo, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, y más ahora, ¿no? En una situación actual, de pronto tener una nómina de ese calibre, pues te puede consumir, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer, sobre todo en RCD, es mantener un equipo muy profesional y muy sólido, ¿no? En las áreas que son muy relevantes, como obviamente el diseño, la ingeniería, la administración, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones a partir del flujo de trabajo, en donde vas asociando o vas acercándote a otras oficinas o a otros amigos, ¿no? O vas trayendo gente por temporalidad, ¿no? En fin, creo que ir descubriendo, y eso la verdad es que
son como de las cosas más que sufres uno, ¿no? Porque de pronto llegas con un equipo muy trabajo y una nómina muy robusta, ¿no? Y de pronto disminuye la carga de trabajo, ¿no? Y entonces empiezas a consumir recursos que no tenías destinados. En fin, es un tema complejo, ¿no? Pero así, hoy me siento muy seguro del equipo de trabajo que tengo, ¿no? La verdad es que lo hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años y ya son perfiles en los que confío plenamente, ¿no? Y me dan ese soporte que necesito, ¿no? Entonces, esa es la parte de RCD, ¿no? En la parte de Shelf, pues obviamente Shelf fue en un principio, pues se vuelve una especie de berrinche o de capricho, ¿no? En donde esta cosa, pues te cuesta, ¿no? Porque no vive sola y no vuela sola, ¿no? Entonces, y además, ¿no? Pues el costo de las exhibiciones y de las presentaciones, ¿no? Pues son inversiones que se tienen que ir como realizando, ¿no? Pero al final, pues también, ¿no? Vas aprendiendo a formarle su propia estructura, que tiene que ver con una estructura mucho más comercial, ¿no? Y de ventas, ¿no? Más de marketing. Y de la misma forma, ¿no? Te vas apoyando de gente, ¿no? Ahorita justamente acabamos de traer a un chavo increíble que estuvo en Comex y en otras marcas bien padres, y ahorita ya nos está ayudando con Shelf, ¿no? Y entonces la intención es justo esa, ¿no? Como meterle otra energía y crecerla y llevarla a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Muy interesante todo eso que nos cuenta Ricardo, que más yo personalmente, que también gestiono un equipo y un estudio en Madrid, en España, pues puedo comprender perfectamente eso que comentas, ¿no? De ser capaces de tener ese equipo sólido y también muy capaz de poder gestionar todos los proyectos, y también el darse cuenta, tanto como diseñadores como empresarios, de ver cuáles son las facetas donde podemos aportar y en cuáles nos tenemos que apoyar en terceros, ¿no? Y yo te quería preguntar también, siguiendo con esta conversación, ¿qué roles consideras tú que son imprescindibles o fundamentales en un estudio de diseño, ¿no? ¿O qué tipo de perfil crees tú que es fundamental para montar un estudio de diseño? Que sé que no es solo un diseñador, hay mucho más detrás. Y del mismo modo, ¿qué roles consideras fundamentales para montar una marca comercial de diseño como puede ser Share, que efectivamente está más orientado al marketing y las ventas? Bueno, a tu primera pregunta también creo que depende un poco el giro, ¿no? El giro que hagas, ¿no? Si te vas a desempeñar más como en arquitectura o vas a desempeñarte más. Nosotros hoy por hoy tenemos un sistema, ¿no? Muy establecido en lo que hacemos, ¿no? Que prácticamente pues es un equipo de diseñadores, ¿no? En donde estoy yo y otros 2 diseñadores. Tenemos un equipo de ingeniería, ¿no? De 2 personas también, que son los que desarrollan todo la parte que diseñamos, ¿no? Y que dan salida y supervisan toda la parte de producción, ¿no? Tenemos un manager general, que es prácticamente Pamela, que establece todo el control del estudio y la dirección de proyectos y tiempos y cronogramas y calendarios, etcétera, ¿no? Y hay una parte administrativa, ¿no? Y por otro lado hay un equipo de arquitectura, ¿no? Con un par de arquitectos en donde estamos prácticamente desarrollando toda esa parte de interiores y de proyectos de arquitectura que nos van llegando, ¿no? Pero yo creo que la pregunta más bien va hacia la actitud del perfil, que de pronto sí me pasa mucho, y la verdad es que para llegar al equipo de trabajo que tengo hoy, pues pasé vía crucis completos. También, sí. No, porque la verdad es que de pronto yo salí a montar mi estudio y yo esperaba encontrarme a mí mismo hace 10 años, ¿sabes? ¿No? O sea, yo decía, ¿dónde estoy? Mi yo de hace 10 años que venía a trabajar por 2 migajas. Justo, yo necesito 4 clones más como yo en mi estudio y ya todo perfecto. Pero más en el tema de compromiso, de entrega, ¿no? Que sé que también son extremos y no está bien, ¿no? Pero esa parte en donde a mí no me importaba ganar lo que
tuviera que ganar, yo lo que quería era aprender, ¿no? Y lo que quería era empaparme de que, ¿no? Y no me importaba si tenía que trabajar hasta las 3 de la mañana o no dormir o lo que fuera necesario, ¿sabes? O sea, esas cosas ya no existen, esas cosas como que ya se perdieron. Esta generación, la verdad es que no se ha vuelto una cosa, ¿no? Y llegan a un estudio, ¿no? Queriendo decirte, oye, brother, a ver, ¿no? Yo creo que va por aquí, cuando pues no, te toca hacer planos, ¿no? Te toca hacer, cortar maquetas, ¿no? Es un tema no sé, ¿no? Bien complicado, la verdad, ¿no? Que a mí me costó mucho trabajo, porque la verdad es que, ¿no? Yo esperaba de pronto mucho más compromiso y mucho más entrega, ¿no? Y me costó mucho trabajo construir eso. Y también tenía claro, ¿no? Que era lo que quería yo, ¿no? Pero yo creo que eso es una parte como muy importante, ¿no? Que construyas tu equipo a partir de gente que cree en tu proyecto, cree en tu marca, cree en ti, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Que tú nunca los dejes mal parados, que siempre estén protegidos, ¿no? Que siempre estén cuidados, ¿no? O sea, es una relación de dos partes que hay que mantener y que es un compromiso, ¿no? De ambos lados. Entonces, va un poquito por ahí, ¿no? Más el tema, más que la estructura, pues, de cada empresa responderá más hacia lo que cada quien haga, ¿no? Y el tema de los errores, cuando me preguntabas eso, sobre todo en el tema de Shelf, pues, la verdad es que Shelf siempre ya ha nacido alrededor de un mercado que de cierta forma pues es en México privilegiado, ¿no? Y siempre hemos pues estado en esas gamas o de exposiciones y de venta, ¿no? Entonces, lo que más bien he aprendido, ¿no? Porque evidentemente pues tú cuando vas y te presentas en una de estas expos o estas ferias, lo que quieres es vender, ¿no? Y eso es un poquito lo que te da ese margen de error, ¿no? De que llegas un día, ¿no? Te pones en una zona maco, ¿no? Y pagaste casi $500,000 por que no sé en euros cuánto sea, pero por ponerte ahí y tu desarrollo y tus productos, ¿no? Y todo lo que le metiste de tiempo, etcétera, y de esfuerzo, y resulta que no vendiste nada, ¿no? Probablemente puedas construir otras cosas, pero el objetivo principal pues no salió, ¿no? Entonces esas son el tipo de cosas que tienes que aprender a leer, ¿no? ¿Qué es lo que la gente compra, ¿no? ¿En qué está interesado el mercado? ¿Hacia dónde se ve? O sea, para mí el error básico y fundamental de esto pues es no saber leer a tu mercado, ¿no? No saber leer qué es lo que están comprando y qué es en lo que están interesados. Y a partir de ahí aprendes, ¿no? Entonces la segunda vez que te pones ya vas preparado con un producto que sabes que se va a vender y se va a mover, ¿no? De otra forma, ¿no? Y tiene no solo que ver en temas de diseño, tiene que ver en temas de costos, ¿no? De precios, de comunicación, de marketing, de un montón de cosas, ¿no? Pero creo que para mí ese es como un tema muy, muy relevante, ¿no? El saber leer a tu mercado, porque de pronto como diseñadores, pues queremos o creemos que el éxito es que te publique Design Boom y Dicen y desafortunadamente así se mueven muchos chavos, ¿no? O sea, están nada más luchando, ¿no? Y su trayectoria para estar en esas publicaciones, de que un día los publiquen en wallpaper, ¿no? Y está bien. Pero ahí la pregunta... Pero eso llega, ¿no? Después, ¿no? Y es una consecuencia a un trabajo de mucho tiempo, ¿no? De un proceso y de mucho esfuerzo que si en algún momento un editor se va a fijar en ti por tu trabajo, ¿no? Que además hay que hacer una chamba de relaciones públicas y de comunicación muy importante, ¿no? Entonces, estarás, ¿no? Pero mientras tanto, perdemos el foco, ¿no? De cuál es la relevancia, cabrón, ¿no? Pues tu cliente, ¿no? Y tu proyecto, ¿no? Entonces, estás diseñando un restaurante para puta, que te publiquen ¿no? Claro, y ahí Ricardo... Awards y en Frame, güey, ¿no? Y no te estás fijando que tu cliente, pues lo que necesita es un
lugar que funcione, que venda, ¿no? Que al final le vale madre si se va a publicar. Si se publica o no, claro. Oye, Ricardo, esto que nos dices es súper importante, o sea, porque de verdad es estas partes en las que se entiende, cómo se entiende el diseño, a veces cómo se vende, a veces cómo se genera. Y para mí esto es fundamental, esta parte que dices, entender al usuario. Y también es importantísimo porque tú has diseñado también en otros países y entender al usuario no es fácil. No, o sea, no es como, venga, o sea, ya lo tengo, ya lo leí. Claro que no estaría fácil y te lleva mucha investigación. A veces las nuevas generaciones piensan que es una cosa súper práctica, rápida, y cuando ya estás en la experiencia sabes que conlleva muchas metodologías y que conlleva muchísima experiencia. Entonces, en eso justo yo te quiero preguntar, y porque sé que has trabajado con otras culturas y con otros países, ¿cómo le haces para entender a esos usuarios y diseñar con ellos? O sea, a ti que te ha tocado diseñar, por ejemplo, en Milán, ¿no? ¿Cómo le haces para entenderlos? Porque pues al final también es una cultura además diferente en la que nos desarrollamos, ¿no? Y de por sí a veces es complicado tu propia cultura entender a tu propio usuario y luego entiéndelo en otra cultura. ¿Cómo tú lo haces como despacho? Pues es prácticamente, ¿no? Y es también, ¿no? Importantísimo, ¿no? Esa es la chamba del diseñador, ¿no? Si no investigas, ¿no? Y si no entiendes a dónde vas, pues es complicadísimo que puedas entregar un proyecto que sea exitoso, ¿no? Y me refiero regresamos a lo mismo, ¿no? El éxito no es que te aplaudan y digan qué bonito y qué foto tan espectacular y que te publiquen en Art Daily, etcétera, ¿no? O sea, eso no es el éxito. El éxito es que tu cliente venda un chingo de tostadas o de tacos o de lo que sea que venda, ¿no? En su restaurante, porque hiciste que la gente se sienta cómoda, ¿no? Y que no, entonces sí, evidentemente cuando hicimos un proyecto en Milán, ¿no? La verdad es que el primero fue un experimento interesantísimo porque al final, pues como sabes, las expos internacionales son una locura, ¿no? Y ahí prácticamente lo que pones se venda, ¿no? Pero nosotros nos enfrentábamos ahí a unas condiciones, ¿no? Como en México pasa el 99% de las veces de proyectos kamikaze, ¿no? En donde tienes 3 semanas y poca lana y bla, 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 ¿no? Y entonces, pues ahí pudimos sacar una propuesta como bastante interesante alrededor ahí como del icono de la silla Acapulco, ¿no? Y pusimos restaurante en el pabellón de México, que ese era otro reto porque el pabellón era un bodrio espantoso, ¿no? En una mazorca que no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, no tenía, ¿no? Muy mal, ¿no? La verdad es que, ¿no? Comparándonos con... Sí, además no. era muy chistoso. Vayamos ahí. Sí, junto a nosotros estaba el pabellón de España, ¿no? Precisamente, un pabellón increíble, no recuerdo diseñado por quién, que además 6 meses antes ya estaba parado, funcionando, haciendo pruebas increíbles, y nosotros 3 semanas antes, pues ya sabes, ¿no? Enviando cosas y llegando y armando, o sea, ¿no? Muy México, ¿no? Muy México, pero esa es la realidad, ¿no? Así funciona, ¿no? Sí, muy México. Pero al final, pues eso fue una locura, porque al final, el flujo de gente que existe en esos eventos pues es brutal, ¿no? Y lo que pongas se vende, ¿no? Pero una vez terminada la feria y que mi cliente decidió llevarlo a otro plano de mercado, que es un restaurante ya en la ciudad como tal, ¿no? Pues sí tuvimos que meternos a hacer un research bien fuerte, ¿no? Del consumidor y de cómo funcionaba, ¿no? Porque pues nosotros no estamos acostumbrados ¿no? De pronto, a nosotros nos encanta la comida y en la comida, ¿no? Y nos echamos unos tequilas y si nos alargamos no pasa nada, ¿no? Y, o sea, el desayuno, la comida y la cena lo tenemos como muy claro, ¿no? Y allá no, allá tienen el aperitivo, ¿no? Y se desayunan un café y un pan, ¿no? Y son otra cosa, ¿no? Es otra cultura, ¿no? Y también las zonas de la ciudad, ¿no? O sea, eso también era como muy marcado, ¿no? En ciertas zonas. Sí, yo ahí, Ricardo, simplemente un inciso, porque yo he vivido varios años en Milán y también he estado mucho en México.
Lo primero que tengo que decir es que los desayunos, mucho mejor los de México, porque en México sí que desayunáis de verdad, porque nosotros... Eso no se compara, Antonio. No se compara, obviamente No, no se compara. huevos con chilaquiles y no, o sea, Total, sí. No, pero sí que es verdad justo todo lo que decía Ricardo, ¿no? Y me ha gustado mucho todo lo que has comentado también de las publicaciones y las revistas, porque tanto tú como yo conocemos un montón de estudios y diseñadores que han conseguido muchísimas publicaciones, muchísimos premios, pero no venden, no consiguen vender porque no han diseñado para nadie, no están resolviendo ningún reto a nivel empresarial, a nivel negocio. Están diseñando para ellos, ¿no? Claro, está diseñando para ellos y para el Red Dot, ¿no? Y ya está. Y para los followers de Instagram. Ajá. Sí, total, muchos likes en Instagram, pero cero. Sí, y yo no sé, digo, sí lo entiendo, pero no sé en qué momento esta onda del diseño está tan pegada a la farándula, ¿no? Y entonces, de verdad, ¿no? Los chavos actualmente le meten una cantidad de tiempo a tomarse una foto para Instagram, ¿no? Y que yo digo, y de verdad, ¿a qué hora diseñan? ¿Y a qué hora trabajan? ¿Y a qué hora hacen, ¿no? Lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Entonces, de pronto, esta línea, ¿no? Donde ya se volvieron, ¿no? Y entiendo que está alimentado de un mercado, ¿no? Porque es una oferta y demanda, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, hay una prensa que está pidiendo contenido, cabrón, ¿no? Y pues, ¿qué publican, no? Pues, aquí no tenemos Domus y no tenemos Frame y no tenemos, ¿no? Una prensa especializadísima, ¿no? Robusta, que pueda hacer como pues tenemos lo que hay, cabrón, ¿no? ¿Y qué hay? Pues hasta un güey con unos renders súper bonitos y pasan, ¿no? Entonces, eso es bien complicado y muy delicado y a mí siempre me da como... sacado de onda, ¿no? El tema como del diseñador y la farándula. La farándula, ¿no? Y el escritor y la foto, y ¿no? Que creo que eso confunde muchísimo confunde mucho y además, bueno, yo que también, claro, yo soy muy activo en Instagram, por ejemplo, también, y también incluso ayudo a otros diseñadores a que aprendan a compartir contenido para conseguir clientes. Y el problema que tienen muchos es que lo que hacen es compartir unas fotos alucinantes del prototipo en unos planos en detalle preciosos, pero que son fotos de diseñadores para diseñadores. O sea, yo esa foto la veo y yo le doy like porque yo entiendo por qué has puesto ahí la iluminación, porque has hecho ese detalle, pero mis clientes jamás darían like a esa foto y dicen, ¿y esto qué es? Si no se ve nada, es un trozo de alambre con una luz, ¿no? Y entonces, para reenfocar un poco también la conversación, yo te quería hacer una pregunta, Ricardo. Y me gustaría también que nos hablases de cómo crees que el diseño puede apoyar a los negocios. Por ejemplo, en restauración, donde has trabajado también mucho, ¿qué crees que el diseño, tanto a nivel de producto como a nivel de diseño de interiores o incluso arquitectura, puede apoyar a un negocio, ¿no? ¿Por qué el empresario debería contratar negocio y no hacerlo por su cuenta? Sí, bien complicado, ¿no? Sobre todo en una cultura como la nuestra, que está completamente desvinculada al resto del mundo. Bueno, me imagino que no sé hablar de América Latina, porque la verdad es que de pronto veo, o lo poco que conozco en Brasil, y creo que van muchos pasos más adelante que nosotros, ¿no? Pero hay muchos temas y sobre todo empieza con la ignorancia, ¿no? En donde aquí el empresario, la gente que invierte en los negocios, pues no ve al diseño como con un beneficio, ¿no? En específico, ¿no? Sino lo ven como un gasto o como un lujo, ¿no? Entonces, esa es primero la comunicación que ejercemos bien importante con todos nuestros clientes, en donde hacemos hincapié que nosotros somos una herramienta para que pueda generar, ¿no? Para que pueda vender, ¿no? O sea, diseño al final se vuelve una herramienta de ventas, ¿no? En el negocio que, ¿no? Si vas a poner un restaurante, vas a poner una óptica, o vas a poner una zapatería o lo que sea, ¿no? O quieres vender zapatos o yo qué sé, ¿no? Ese es como el mindset que tratamos como de establecer en un inicio, ¿no? De convencerlos desde que les presento un presupuesto, ¿no? Y un portafolio, decirles, a ver, pues estos son los casos de éxito y por qué sí funciona, ¿no? Es decir, a ver, pues esto
pues esto era un lugar así, ¿no? ¿Y qué crees? Pues se invirtió en diseño y se invirtió en remodelación y el resultado es que ahora vende 4 veces más, ¿no? 5 veces más, etcétera, ¿no? Entonces es importante que como diseñadores también puedas establecer esas métricas, ¿no? Del antes y el después, ¿no? De qué era lo que pasaba cuando no lo tenía y sí, invertiste este dinero, pero más que, y eso es súper importante hacérselo y recalcárselo siempre al cliente, ¿no? Que no eres un costo más, no eres un gasto, sino eres una inversión que tendrá un retorno, ¿sabes? Sobre todo en temas de negocios, ¿no? Hay temas más como residenciales, por ejemplo, pues al final pues es un cliente, ¿no? Pero ahí por lo que estás apostando, pues más es como un tema de perpetuidad y de calidad, ¿no? ¿no? Probablemente estás invirtiendo en un mueble que vas a heredar, ¿no? No es una cosa que vas a solucionar de IKEA de 20 minutos y va a durar pues lo que costó, ¿no? Entonces, evidentemente las circunstancias son distintas, pero es muy importante y te digo, ¿no? Sobre todo en un mercado como en el que nosotros vivimos, que realmente, o sea, la gente no sabe que existen los diseñadores industriales, no es una broma, o sea, todo, ubican a los arquitectos, ¿no? Y a los diseñadores gráficos, pero hoy por hoy así, ¿no? O sea, creo que a mi mamá todavía le cuesta entender un poco el qué hago, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Parece chiste, pero pues es la verdad. Entonces, oye, Ricardo, y hablando de esto, fíjate, tú ahorita que estás tocando este tema que de verdad a veces es como le cuesta al mundo entender qué hace un diseñador industrial. Y creo que tú más que nadie nos puede hablar de eso y nos puedes dar ese panorama. Para la gente que nos escucha de afuera, que no está en México, que es bastante, ¿qué les podríamos decir o qué les puedes decir? ¿Qué hay sobre cómo es el diseño en México? O sea, ¿cómo funciona el ecosistema en México para aquellos que nos escuchan? Sí, también es, vamos, es un tema bien complicado. Una buena ¿no? pregunta, porque yo he ido 2 veces a México en los 2 últimos años. La verdad que me sorprendió mucho el choque que tuve con el mercado que hay en Europa. También tengo que decirte, Ricardo, que aquí en Europa no todo el mundo sabe lo que es un diseñador industrial, que no es solo en México. No te sientas solo. Claro, no, eso que quede ahí también. Pero sí, yo creo que si hicieses una radiografía de lo que sucede en México, de cómo son los estudios, el tipo de proyectos y de producto que se hace, cómo está conectado el diseño con la industria, incluso con la artesanía, yo creo que a todos los oyentes de España les va a encantar. ¿Y de Latinoamérica? Sí, definitivamente estamos, ¿no? Estamos desfasados, ¿no? Muchísimo de otros países y de otras culturas, y es lógico, ¿no? Evidentemente, ustedes nos llevan muchos años por delante en desarrollo de este tipo de negocios, ¿no? Y bueno, nosotros estaremos en otras cosas, pero sí, el vivir del diseño en México definitivamente es un reto, ¿no? Es un reto importante, ¿no? O sea, yo respeto mucho a los diseñadores que realmente viven, ¿no? de diseño, porque hay muchos que sí hacen ¿no? Hablábamos, ¿no? De una silla preciosa y se dedican 6 meses a una silla preciosa, pero la realidad es que viven de dar clases de inglés y ¿no? de otras cosas, ¿no? Entonces, los estudios realmente que viven de hacer diseño en este país, ¿no? y arquitectura, etcétera, las que ya han pasado por muchos años y por muchos filtros para estar donde están, ¿no? La realidad del diseño industrial en México es que desde mi punto de vista no hacemos diseño industrial como yo lo tenía concebido cuando a mí me enseñaron la Bauhaus ¿no? y la revolución industrial, ¿no? Y entonces el diseño industrial y la producción masiva, ¿no? y la industria, ¿no? En México no funciona así, ¿no? Y el simple hecho es que y la realidad es que tenemos una desvinculación tremenda con la industria, ¿no? La industria no sabe que existimos los diseñadores industriales y más que sepan que existimos, pues no saben el beneficio que puede tener como a su línea de trabajo y es entendible y es muy complicado, ¿no? Porque aquí tenemos un montón de industria, pero está
completamente relacionada a la maquila, ¿no? Entonces, de pronto acercarte a una industria que le quieras pedir que pare su producción para hacer una línea de sillas que ni siquiera sabemos a quién se la vamos a vender, pues no tenemos un problema, ¿no? Porque no hay un círculo formado, ¿no? Y nosotros tampoco, como diseñadores, nos acercamos a ellos, ¿no? Yo he tenido ahí ciertas, y hemos hecho algunos productos con marcas increíbles como los patrones que están en Monterrey, que me encanta cómo trabajan, pero es muy poca gente la que realmente entiende este concepto del trabajo del diseñador y la industria como funciona en Europa, ¿no? Que es como debería de ser, ¿no? Entonces, aquí al final lo que terminamos haciendo los diseñadores pues es haciendo nuestras propias producciones, ¿no? Entonces, en realidad nosotros no hacemos diseño industrial. Aquí no, en México en realidad no existe el diseño industrial. Aquí hacemos diseño artesanal, o como habíamos dicho hace rato, hacemos prototipos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras producciones no van más allá de 50 piezas, y estoy hablando de un número, ¿no? ya grande, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Con cómo estos procesos a los que tenemos alcance, ¿no? De estas producciones limitadas, pues nos encasillan a diseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos de pronto pensar en una forma súper orgánica, con unos márgenes súper delgados, ¿no? De una inyección de aluminio, ¿no? Porque eso no existe, o sea, eso no va a pasar, no es viable y no lo puedes costear, ¿no? Entonces, nosotros resolvemos a partir de los procesos con los que tenemos y con la gente que tenemos cercana que lo puede resolver de esa forma, ¿no? Entonces, si te fijas, si haces una radiografía, no sé, en el Instagram de todos los diseñadores, ¿no? Del país, pues vas a ver que está basado en la carpintería y en la ebanistería, ¿no? Y el mármol tiene cosas increíbles, ¿no? Y esta onda de los tejidos, ¿no? Pero va totalmente vinculado hacia que no tenemos esa proximidad y es pues de cierta forma un reto interesante que creo que tiene que empezar a suceder, ¿no? Totalmente, creo que tenemos que ir hacia allá, hacia ver cómo hacemos ese vínculo ya con la industria, ¿no? O sea, una radiografía de la industria en nuestro país para ver cómo nos podemos insertar, a hacer alianzas, Sí, ver qué tan abiertos están, etcétera. Claro, y de verdad que te digo, es un tema, yo he tenido como, ¿no? Cercanía de pronto con gente que tiene fábricas, pero que la verdad están metidos en lo que, pues lo que les deja dinero, ¿no? Entonces, Claro. no, oye, güey, ¿qué tal si aquí armamos un producto nuevo, ¿no? Y, oye, pero a ver, ¿ya tienes a quién me vas a vender eso? No, pero estaría chingón. Ah, pues sí, cabrón, ¿no? Pero yo no voy a parar mis máquinas, ¿no? Para que empecemos a soplar. Entonces, es como desde armar eso, ¿no? Desde Sí. ¿dónde se va a vender, ¿no? ¿Quién lo va a comercializar, ¿no? ¿Cómo se va a producir, ¿no? Si lo vas a exportar, en fin. Está complicado, creo que eso ha también, sido... justo eso también, Ricardo, es un poco como empezar la casa por el tejado, ¿no? Primero creas el producto y luego ya ves a quién se lo vendes. Que en el caso del arte o en el caso incluso de la artesanía puede funcionar así, pero en el diseño, también como nosotros lo estudiamos en la escuela y tú también, pues está enfocado en todo un proceso, en entender a ese usuario, necesidades, etcétera, ¿no? Que muchas veces pues no es bonito o no es todo lo bonito que nos gustaría y nos lo saltamos, ¿no? Y es muy interesante lo que comentas, porque aquí justo, por ejemplo, en España, es imposible o muy complicado hacer, por ejemplo, prototipos, que allí en México es súper sencillo. Allí sales a la calle y coges el coche y en menos de 10 minutos ya tienes todo. Tienes metal, tienes tela, tienes cuero, tienes todo. Aquí yo en muchos casos me he tenido que ir casi siempre a otras ciudades, eso para empezar, y luego en muchos casos me he tenido que ir hasta China para poder hacer los prototipos. Entonces, bueno, esa desconexión también existe. Sí que es verdad que aquí a lo mejor es un poco más sencillo la producción industrial, porque hay mucha más cultura de producción industrial, pero siempre, como bien decías tú, con un cliente ya con una estimación de ROI, de retorno de inversión, de cuánto van a ser los costos, cuánto voy a tener que pagar las máquinas, etcétera, que los números también nos asustan a los diseñadores, ¿no? Y bueno, para ir también un poco cerrando el podcast, yo te quería preguntar ya como último tema a tocar, ¿cómo ves tú
tendencias en el diseño a nivel de futuro, ¿no? ¿Hacia dónde ves tú que se está moviendo todo? Llevas ya bastantes años en el sector en México y imagino que también habrás visto un progreso desde que empezaste hasta ahora. Y entonces también nos gustaría una pequeña proyección de qué crees que va a pasar en los próximos años en el sector. Pues sí, hoy por hoy es una realidad súper compleja, ¿no? Empezando por una realidad universal, ¿no? Porque hoy creo que jamás habíamos vivido una crisis tan global, ¿no? O sea, sí, sobre todo en México estamos acostumbrados a miles de crisis, no todo el tiempo, pero vamos, yo ya no sé ni son ni las sientes porque van y vienen, ¿no? Como, ¿no? Pero esta cosa tan global, tan universal, que realmente impactó de una manera tan violenta a la economía, al empleo, ¿no? No lo habíamos vivido y hoy por hoy, pues no sabemos, ¿no? O sea, sí existe una incertidumbre tremenda, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se vuelve un panorama muy, muy complejo y muy complicado sobre todo para nosotros los diseñadores, que nosotros no somos una profesión o lo que más hacemos, o por lo menos a lo que yo me dedico, estamos desligados completamente a las necesidades básicas y más de un país como el nuestro, ¿no? Nosotros estamos pegados, obviamente, más pues al producto de lujo, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, pero también creo que los diseñadores a eso nos enfrentamos todos los días, ¿no? A ser capaces de inventar y de rediseñar las estrategias de cómo nos tenemos que enfrentar y cómo nos tenemos que adaptar a estas nuevas realidades que están sucediendo y que nos tenemos que subir de una manera u otra, ¿no? En nuestro negocio o en nuestras líneas de trabajo, ¿no? En fin, hay muchas cosas que hacer ahí, pero sí, o sea, está complejo, ¿no? Está complicado. Afortunadamente nosotros hemos podido sobrellevar, ¿no? Hasta ahora todo este tema bien, sin tener que hacer mayores cambios estructurales, lo cual a mí me llena de alegría, ¿no? Y de satisfacción que mi equipo y mi gente esté intacto y estemos bien y estemos trabajando, ¿no? Eso para mí es muy importante. Pero sí, se vienen tiempos complicados, ¿no? Sobre todo como país, a nosotros nos viene no solamente el tema universal del virus, sino tenemos temas geopolíticos internos como país súper complejos, ¿no? Que no sabemos a bien qué, ¿no? Porque ¿Hacia qué vamos? Dónde, ¿no? Que se está golpeando a la cultura y se está golpeando a los negocios, se está golpeando la economía, cultura. Sí, ¿no? Prácticamente todas las zonas en donde nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Y eso evidentemente será de un impacto, ¿no? Importante. Sin embargo, creo que, y lo único que yo creo es en el trabajo bien hecho, en el trabajo de esfuerzo, en el que el trabajo bien hecho con pasión, con esfuerzo ¿no? y con calidad, que es lo único que podemos hacer y ofrecer, pues seremos los que, ¿no? Se sobrevivan a esta etapa, ¿no? Entonces, súper interesante, sí. Y fíjate que todos los invitados que hemos tenido, que son personas muy similares a ti en tu perfil de diferentes países, consolidados, que ya tienen experiencia, bastante años trabajando en estas áreas de las industrias creativas, coinciden con esto que nos acabas de decir. O sea, es decir, el trabajo bien hecho, de calidad, buscando el análisis del usuario, realmente enfocándonos en el usuario y con esta alta calidad es el trabajo que permanece, ¿no? Y todos han expresado lo mismo, que se sienten contentos y alegres porque han mantenido a su equipo a través de esta pandemia. Y eso es increíble escuchar qué es lo que permanece, ¿no? O sea, qué es lo que sí. Y al final nos ha enseñado también a acomodarnos de distintas formas, ¿no? O sea, yo ya la oficina como tal, pues ya no existe, ¿no? Entonces ya todo el mundo está trabajando de vía remota. Yo creo que eso será una cosa que
que permanecerá, ¿no? Y que si funciona ahorita no tendría por qué no funcionar en un futuro, ¿no? Exacto. Y estableceremos otras líneas de procesos de trabajo y de comunicación ¿no? Pero creo que también estamos apreciando mucho el valor del tiempo, ¿no? De pronto esa Totalmente. cita de, oye, vente a ver, ¿no? Y cosas que puedes arreglar con una llamada, ¿no? Exacto. Ya no tengo que ir, lo podemos ver aquí, listo. De hecho, Ricardo, claro, Más de hecho, sí, Ricardo, yo voy un poco más allá todavía y te puedo decir que a través del COVID, nosotros lo que hemos conseguido también en el estudio es abrir una sede virtual en México y tenemos a 2-3 personas trabajando con nosotros en remoto desde México, desde distintas partes de México, claro. Y es posible. Claro. O sea que totalmente posible, sí. Genial. Sí. Bueno, Ricardo, nada, simplemente darte las gracias también por el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido un capítulo súper interesante. Hemos tocado un montón de temas muy importantes. Y ya para terminar, lo que sí me gustaría es que comentases un poco dónde te pueden encontrar, a lo mejor tu página web o tus redes sociales, porque estoy seguro que alguien te querrá contactar ya para saber un poco más de ti, de tus proyectos y cómo trabajáis. Sí, estamos, bueno, mi Instagram personal es Ricasasdi, Ricardo Casas, R.I. Casas de I, y los de los estudios son rcdesign.mx y shelf.mx, y de la misma forma las páginas de internet, rcdesign.mx y shelf.mx. Ahí estamos en Instagram y en la página web, y ahí muchísimas gracias. Lo que necesiten o quieran. Ay, muchas gracias, Ricardo. Oye, antes de irnos, y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo esta plática, ha estado súper sabrosa, nos podremos quedar aquí más tiempo esta sabrosura. Pero bueno, me encantaría que nos puedas compartir si tienes ahí por ahí algún libro que hayas leído últimamente o alguna página que digas, oigan, tienen que visitar esto, algún blog o alguna película, algo que le pueda sumar a la comunidad, que digas, bueno, pues a mí me ha sumado y me encantaría que le sume a los demás. ¿Tienes por ahí algo en mente? La verdad es que estoy como más bien revistando cosas del pasado, pero bueno, todo lo de Netflix me ha parecido increíble, lo de Abstract, ¿no? Sí, buenísimo. Esas cosas están muy buenas, sí, prácticas, ¿no? Y por ahí hay algunas cosas más que estaré subiendo en mis historias también. De pronto subo ahí cosas de libros y de así es. Genial. ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lo disfrutamos mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este minuto. Sigan a Ricardo, síganlo para que se enteren de todo lo que hace y también de las cosas que ahí postea, que son súper interesantes. Gracias por tu tiempo. Gracias por sumar. Fue un placer compartir contigo este día. Gracias, Carla. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un placer. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.